Hola, mi nombre es Ricardo Pereira, estudiante de Ingeniería Electrónica de la sede de Sagún. El objetivo primordial de este video es una sustentación, una explicación del trabajo final o el proyecto final de instrumentación médica, en donde según la guía, la guía de aprendizaje nos dice que tenemos que hacer una incubadora en donde se necesita controlar la temperatura del lugar, ya que se necesita tener una temperatura de 36 a 37 grados, que son los indicados. Si esa temperatura llega a bajar, entonces se tiene que encender, por decirlo así, un calefactor que suba la temperatura. Si por X o Y motivo llega a fallar ese calefactor y llega a bajar aún más la temperatura, pues se necesita avisarles a la enfermería de que hay un problema con la incubadora. Ahora, cuando la temperatura sube a los 37 grados, entonces tendría que encenderse un extractor de calor para bajar los índices de temperatura a los grados óptimos. Todo esto se debe monitorear y se debe hacer mediante un sensor, acondicionamiento de señal y un controlador y un visualizador de temperatura. Entonces mi propuesta es hacer dicho trabajo en Arduino. Acá tengo la codificación del Arduino. Primero que todo conectamos o hacemos las conexiones respectivas del display LCD. ¿Cómo lo hacemos? Incluyendo la librería del Liquid Crystal, después declarando como constantes la RS, el Enable y los 4 bits que se utilizarán en el display, que va desde el D4 al D7. Después declaramos la instancia Liquid Crystal LCD y ponemos entre paréntesis las variables ya declaradas. La siguiente línea son el extractor de calor, que va a estar conectada en el pin 13, el LED rojo que va a estar en el 6, el verde en el 7, el amarillo en el 8, el calefactor va a estar conectado en el 9, el sensor va a estar conectado en el azul 0 y la alarma en el 10, y en el float, que prácticamente es donde se va a guardar los valores en centígrados, se guarda en float prácticamente. Antes de explicar el código como tal o el boil loop, se va a hacer una aclaración de cómo capturamos la temperatura por el sensor. Pero siguiendo con el voice setup, vemos que iniciamos el LCD, ponemos los pines en su modo, por ejemplo los pines de salida, prácticamente son todos, calefactor, el extractor, los LED y la alarma. Entonces así está declarada. Siguiendo al void loop, hay que ver una función que yo declaré, que la declaré como leer grado tipo float. Entonces esta función va a ser llamada cuando se requiera. Dentro de esta función va a haber un dato, una variable de tipo float que va a funcionar así. En el dato, en la variable dato, se va a almacenar el valor análogo del sensor que está conectado en el azul 0. Seguido a esto se va a almacenar en la variable float la conversión de ese dato análogo en Celsius. ¿Cómo se hace? Con la fórmula de voltaje de referencia por 100 por el dato entre 1024. Ya sabemos que el puerto análogo va de 0 hasta 1024, de 1 hasta 1024, y esta función retorna al valor C. Como así, cuando sea llamada va a mostrar la temperatura. Volviendo al código, entonces almacenamos ese valor de esa función en una temperatura, en una función que ya habíamos con anterioridad llamado o declarado, que es la de Celsius. Entonces ponemos la primera condición. Si la temperatura Celsius es mayor, o sea, si hay temperatura en el LM35, pues entonces entramos a las condiciones anidadas. Primero es la condición de mayor a 34 y menor a
36. Cuando la temperatura esté en estos valores, entonces nos va a imprimir la temperatura en grados Celsius. Además de eso, nos va a decir que la temperatura va a estar baja y nos va a activar el calefactor y la indicación del LED amarillo. Entonces eso es lo que necesitamos, que nos active la temperatura. Entonces, cuando la temperatura esté en baja, que nos active el calefactor y el LED amarillo. Las demás condiciones que están en baja es por si acaso, porque no sabemos cuál es el estado inicial de la temperatura, no sabemos si está en baja, si está en óptima. Entonces la idea es que las demás variables estén siempre en baja, las que no necesitamos. Al siguiente o la siguiente condición, si no se cumple la primera, es cuando sea menor a 34. Ahí es donde se va a activar la alarma. Entonces activamos la alarma, aquí está activada, y las demás las ponemos en bajo, por si acaso están activadas, para que no queden activadas. La siguiente condición es cuando es mayor a 37, lo mismo, imprimimos temperatura, decimos que la temperatura está alta y ponemos a funcionar nuestro LED rojo y nuestro extractor de calor, indicando de que está encendido el extractor de calor. Seguido a esto, la última condición es cuando no se cumple ninguna de ellas, que la temperatura está en grados óptimos. Entonces, ¿cuál es la temperatura óptima? Cuando la temperatura está entre 36 y 37. Entonces, si está en esos valores, la temperatura está ok y no va a encender nada, solamente el LED verde está indicando que todo está bien. Listo. Volviendo acá al Proteus, acá tengo la simulación cuando la temperatura está ok, o sea, está bien. ¿Qué procedemos a hacer? Con el LM35 vamos a bajarle la temperatura a un grado que no es óptimo, por ejemplo los 34 grados. Nos muestra que la temperatura es baja y la temperatura es 34,18. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Encendernos el bombillito, el LED, de que el calefactor, que es este que está aquí, está encendido. Si por X o Y motivo la temperatura sigue descendiendo, entonces es que el calefactor está mal y se procede a encender el buzo o una alarma, que es acá la que estoy señalando. Entonces ahí es cuando las enfermeras van a ver qué está pasando. Entonces ahora vayamos con las condiciones óptimas. Ahí. Ahora vamos a ver cuando la temperatura está muy alta. Bueno, cuando la temperatura está muy alta se indica por el LED rojo de que el extractor está encendido. Si nos damos cuenta, el extractor está funcionando muy bien y el LED también. Entonces la temperatura está alta. Entonces me imagino ya cuando se encienda el extractor nuevamente, él vuelve a sus valores óptimos. Entonces esta es la explicación del proyecto final, cómo funciona. Recuerden que mi nombre es Ricardo Pereira y es un gusto estar con